Estamos aquí en La Mano Limpia. Vamos a hablar ahora de la cumbre paralela de Fidel Castro, no solamente la de la CELAC, la oficial, sino como vieron ustedes anteriormente, muchos de los invitados, esos líderes, fueron a tomarse fotografías ¿con quién? Con el anciano dictador, con Fidel Castro. Tengo conmigo, aquí en el estudio, las buenas noches, a Cristina Balinotti, psicóloga clínica. ¿Qué tal, Cristina? Bienvenida al programa. Gracias por invitarme. ¿Cómo no? Y Enrique Patterson, periodista y analista político. Cristina, eso tiene un poco que ver con nuestra cultura, esa admiración de los caudillos, esa figura fuerte. ¿Es culturalmente muy de América Latina? Es muy culturalmente de América Latina, pero en realidad existe el germen de esta conducta en todos los seres humanos, que buscamos siempre esa cosa que quisiéramos ser, ¿no? Esa cosa inalcanzable. Por más que uno haya tenido un éxito en la vida, sin embargo buscamos esa figura casi paterna, ¿no? Con la cual identificarnos. De modo que es una conducta tremendamente humana, que podríamos decir que en este caso, lógicamente, estamos hablando de personas que han sido exitosas también y sin embargo le van a rendir honores a él. Bueno, no tiene que ver con la política, no tiene que ver con lo sociológico, tiene que ver exclusivamente con una emoción muy primitiva y muy básica de todos, que buscamos admirar a alguien, ¿no? ¿Esto qué es, Enrique, un vestigio que queda todavía de la Guerra Fría? ¿El culto a qué? Yo veo aquí tres factores y indudablemente que estoy especulando un poco. La primera cuestión es que la mayoría de los líderes que van a ver a Fidel Castro, muchos de los cuales ahora tienen en sus países una práctica democrática internamente, cosa que no demuestran en la política exterior, en su época de juventud, Fidel Castro significó, ellos quisieron haber sido Fidel Castro, en su época de juventud fueron revolucionarios profesionales. O sea, que el caso, por ejemplo, de Dilma Rousseff, de Vilma, Cristina Fernández de Kirchner, todas estas personas. Fidel Castro representa los sueños de juventud que ellos tuvieron que abandonar. Correa, todos, que tuvieron que abandonar o por las circunstancias políticas, porque cambiaron de idea, pero no renuncian a ese ideal del sueño de la juventud. Y Fidel Castro, mientras está vivo, pues significa eso, reencontrarse con un pasado que ellos abandonaron, y que con esta foto con Fidel Castro y en esta visita, cuando llegan a sus países, algunos sectores de los que lo siguen, que son extremistas, pues se sienten complacidos. Por otro lado, yo pienso que Fidel Castro es el típico héroe romántico. Si vamos a la definición que daba el filósofo Isaac Berlin de lo que era un héroe romántico, Isaac Berlin decía que el héroe romántico era un héroe que lo único que tenía que ser era auténtico, no tenía que tener principios morales como el héroe clásico. Claro. Sencillamente no tenía que guiarse por grandes principios éticos, sino que podía ser un asesino o un criminal. Lo único que tenía que ser era auténtico. Y yo no creo que haya en América Latina alguien más auténtico, aunque desde mi punto de vista más despreciable que Fidel Castro. Es un héroe romántico auténticamente despreciable. Con una utopía, la única utopía, ¿no? que se ha cumplido es la utopía de Cuba. Exacto. Sí. Y todas estas personas, pues, la oportunidad de tirarse la foto con el héroe romántico. En última instancia, lo que está pasando aquí es que el verdadero estadista resulta ser el hermano. Raúl Castro se comporta como un estadista. No digo que no sea un dictador, que no sea criminal, pero sabe jugar sus fichas políticas desde el punto de vista de sus intereses y del Estado que él representa. Pero Fidel Castro nunca fue el gran estadista, siempre fue un aventurero. Pero además, lo más irónico de todo esto es que van a Cuba muchos de ellos a firmar pactos económicos, porque eso de la CELAC fue eminentemente económica. Van a firmar pactos económicos por unas presuntas reformas que está haciendo Raúl, que su hermano, que es al que van a visitar y a rendirle culto, estaba en contra de él. Totalmente en contra. Y apostando a que a futuro Cuba va a ser muy importante en el comercio con los Estados Unidos, y ellos se quieren posicionar. Pero quiero aprovechar, ya que estamos aquí hablando de este tema, puede ocurrir todo lo contrario. Recordemos que los países de Europa del Este, que se liberaron del comunismo, se convirtieron en los países más pro-norteamericanos de Europa, más que los países de Europa Occidental. Y a futuro, en primer lugar, lo que han logrado... Y críticos de La Habana. Y críticos de La Habana. Y críticos de La Habana. Y recordemos que uno de los logros de la Revolución Cubana es haber logrado que la nación cubana viva por fin en los Estados Unidos. O sea, la Revolución Cubana ha tenido el efecto de un anexionismo de la nación hacia los Estados Unidos. Y a futuro, el pueblo cubano y las élites políticas que puedan surgir
le van a pasar la cuenta a América Latina de esta situación. Quería decirte algo muy importante desde el punto de vista psicológico, Sí. y es que opera una magia sobre esta gente importante como sobre el pueblo, porque tiene y cumple con las características del líder. Es sencillamente alguien carismático, alguien que no necesariamente es culto, no tiene por qué serlo, pero va al interior de la persona, se conecta con las emociones, ¿no? Se transforma en ese padre que idealizamos en la infancia, y en ese sentido nos infantiliza a todos, aún aquellas personas que han sido exitosas. Nos vemos frente a él como nos vemos frente a un padre. Este es el análisis psicológico de lo que significa un líder, bueno, los líderes de no solamente Castro. ¿Qué rasgos Cristina Kirchner, por psicológicos ejemplo. crees que pudieran tener en común si ponemos personajes como Mussolini, como Hitler, como Fidel Castro, los ponemos todos juntos? ¿Qué tienen en común? Tienen en común, en principio, lo que te dije recién, pero que también se establecieron en un momento histórico en que había un gran vacío o una gran crisis. Sucedió con Hitler, con la Alemania anterior a Hitler, ¿verdad? Sucedió con la avenida de Perón, por ejemplo, ¿no? Que había toda una crisis, en 6 meses murieron 3 presidentes antes de asumir Perón. Vale decir que toda esa necesidad que el hombre tiene de que le solucionen un problema, de admirar a alguien, de tener ese ser protector, de alguna forma se junta con una coyuntura histórica determinada, y entonces se da el campo fértil para la emergencia de estos líderes que son emocionales exclusivamente. ¿Entra en esa categoría ya también Hugo Chávez, Sin el duda. culto, por ejemplo, a Hugo Chávez? Bueno, había también en Venezuela, las condiciones estaban dadas para que apareciera un Chávez. Tiene que haber, tiene que haber una condición histórico-política, ¿verdad? Que se monta sobre una condición psicológica del ser humano, que es la necesidad de encontrar ese padre de la infancia en un líder que nos solucione, que nos provea y que nos proteja. Eso es fundamental, porque si no, no pueden emerger. Si no hubiera estado la crisis de la Primera Guerra Mundial en la Alemania, el coletazo de la crisis de la depresión de 1929, ¿hubiera aparecido Hitler? Probablemente no hubiera aparecido, por supuesto. No hubiera aparecido, No hubiera aparecido, seguramente. Oye, además el Fidel Castro que llega y toma La Habana el 1 de enero del año 1959 pudo hacer todo lo que hizo porque era 1959 por una serie de condiciones Sí, una serie, específicas. bueno, ahí realmente la crisis no era tan grande. Era una crisis política más que económica. 20 años después el mundo había cambiado. Y ya el mundo había cambiado. No había podido haber el hecho problema es que Fidel Castro es producto de las élites tradicionales cubanas. Seguro, seguro. Sí. Seguro, sin Claro. duda. Pero bueno, es importante señalar y que hacerle pensar a la gente que en realidad hay que fijarse, porque estos líderes solo tienen la narrativa de lo teórico, ¿no? Y que tiene que estar avalado por conductas. Fijarse en la conducta y no escuchar las palabras que llegan al corazón, que nos emocionan, ¿no es cierto?, que nos hacen sentir, y son muy hábiles unos niños. ¿Cómo cambia para las generaciones futuras? La pregunta es para los dos. ¿Cómo cambia para las generaciones futuras, por ejemplo, la figura de Hugo Chávez? ¿Cómo se va a escribir la historia de Hugo Chávez a raíz de su muerte temprana? Bueno, uno nunca sabe cómo la historia se va a escribir, porque se escriben las historias. O sea, la historia es un relato, y entonces desde el punto de vista del que hace el relato van a surgir muchas historias de Hugo Chávez. El único problema es que hay cosas que son muy concretas. Chávez acabó con la institucionalidad democrática venezolana y situó a Venezuela en una crisis mayor que cuando él la recibió. Y es el mismo caso de la Revolución Cubana, y eso es inobjetable. O sea, esa foto no se puede cambiar. Va a ser antes de Chávez y después de Chávez, y Venezuela está en un periodo de crisis de que no va a salir hasta que no salga de ese modelo. Como Chávez creó ese modelo, en la misma medida que ese relato histórico la gente vaya sufriendo las consecuencias, la mirada va a ser muy negativa. Claro. En el caso de Cuba, recordemos que el problema es que el postcastrismo todavía no ha llegado. Ese relato todavía no se ha hecho. Bueno, la historia la escriben los que ganan, entonces vamos a ver qué es lo que pasa todavía, ¿no es cierto? Pero a lo que me refería, la muerte temprana de un líder como este hace que se le recuerde con una nostalgia diferente. Sí, sin duda. Lamentablemente hace que en la Con suerte para ellos. con Claro, suerte por para supuesto, ellos, por supuesto. fallece y se mola. Y todos sabemos, ¿no?, que las personas se transforman en santos después que mueren. Aún Todos las eran figuras buenos. más... Sí, exactamente. Lamentablemente esto es lo que va a suceder, lo que sucede. Enrique, muchas gracias. Cristina, un placer haberte tenido aquí en el programa. Vamos a la pausa.